Bien, vamos a entrar en la parte número 2 de nuestra serie llamada Viva y Eficaz. Y vamos a ir a nuestro texto, Hebreos el capítulo 4, al versículo 12, donde la Escritura nos dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que en esta serie estamos hablando acerca de cuán viva, cuán eficaz es la palabra de Dios, específicamente cuando Dios la habla, y este hecho no cambia cuando también nosotros la hablamos. Muchas veces pensamos que el hablar como Dios habla es algo que está limitado a Él, que es exclusivo de Él. Sin embargo, si pensamos así, estamos pensando mal y vamos a perder de vista el poder que yace o que reside en la palabra de Dios, independientemente si es Él o somos nosotros los que lo hablamos. Entonces, hemos mencionado ya en este texto todo lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Y nuevamente quiero subrayar la intención de esta serie, que nosotros aprendamos a utilizar la palabra de Dios tal como la Escritura nos instruye. Es decir, que usemos la palabra como Dios la usa. Ahora, nosotros como seres hechos a imagen y semejanza de Dios necesitamos ganar experiencia en el uso de la palabra. Y Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo, para que operemos como Él opera. ¿Saben cómo? A través de la palabra hablada. The spoken word, la palabra hablada. Nunca leyeron, y es tremendo el libro de Hebreos. Esta serie se edifica a partir de Hebreos 4:12, pero de repente comienzan a saltar otros pasajes, otros versículos en el mismo libro de Hebreos que nos hablan de lo mismo, porque es una unidad. ¿No se han dado cuenta que en Hebreos también el escritor dijo con respecto a esto lo mismo exactamente en el siguiente capítulo? Porque nos habla de lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Esto es su uso. Vamos a Hebreos capítulo 5, el versículo 13 y 14. Dice que todo aquel que participa de la leche, está hablando de la leche espiritual, es inexperto en la palabra de justicia. Si hay inexpertos, también puede haber expertos. Y bueno, dice porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los niños espirituales tienen una limitada capacidad de asimilación, solamente pueden tolerar la leche de la palabra y no tienen ninguna experiencia en ella. Y recién están aprendiendo la palabra, están empezando a conocerla. No la conocen y no poseen las herramientas de juicio necesarias para poder discernir la verdadera naturaleza de las cosas. Sin embargo, acá hay otro grupo de personas a los cuales el escritor se dirige. Habla de los maduros, aquellos que son expertos en la palabra de justicia. Se han alimentado consistentemente en la palabra de Dios. Han obedecido lo que Jesús dijo en Juan el capítulo 8, diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, ellos han morado, han habitado en la palabra de Dios, han permanecido en ella. Y bueno, se han vuelto expertos en el uso de ella. Se han vuelto expertos en la palabra de justicia por el uso repetido de la misma. Y no solamente distinguen o disciernen todo. No sé si ustedes alguna vez han leído en 1 Corintios 2:15 que el hombre espiritual, todo lo juzga, todo lo discierne. Sino que también estas personas que han alcanzado este punto también saben hablar correctamente, saben lo que deben decir, saben lo que deben hablar. Ahora, nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Dios. Allí en el capítulo 5 del libro de Efesios se nos dice que seamos imitadores de Dios, que andemos en amor como Él nos amó. Nosotros necesitamos ser imitadores de Dios en tres cosas: en el amar, en el dar, pero también en el hablar. Sumamente importante. Así que podemos imitar a Dios también con respecto a su MO, con respecto a su modus operandi. Y ya hemos dicho anteriormente que Dios obra, Dios opera a través de su palabra. Una pregunta, ¿está bien para Él operar a través de su palabra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien que lo haga? Bueno, si está bien para Él, también está bien para nosotros. ¿No es así? Ahora, no existe en el universo nada tan legal y tan recto
como la palabra de Dios. Es más, las escrituras, como vamos a ver, también nos autorizan a nosotros a hablar la palabra de Dios. Es más, esta serie se llama Viva y Eficaz. La palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que si nosotros comenzamos a declararla, a confesarla, esto inclusive activará el ministerio de los ángeles a nuestro favor. Hermanos, no me digan que no necesitan el ministerio de los ángeles. Si tú estás en pacto con Dios, entonces los ángeles están a tu disposición. En la Biblia se describen 3 tipos de ángeles. No estoy hablando acá de serafines, ni de querubines, ni de arcángeles. Estoy hablando acerca de ángeles guerreros, ángeles que son ministradores y ángeles que son protectores, mensajeros. Entonces, ¿qué tal si tú te encuentras en una situación en la cual necesitas ayuda desesperada, pero ayuda sobrenatural? Y por eso Hebreos capítulo 2 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande de situaciones temporales? Y bueno, ¿cómo escapamos de esa situación? Hablando la palabra. Miren lo que dice respecto al Salmo 103, versículos 20 y 21. Acá vemos cómo se regula la actividad de los ángeles. Salmo 103, 20 y 21. Bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles, o los ángeles de su poder, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos, que hacen su voluntad. ¿Cómo es que los ángeles operan? ¿Cómo es que los ángeles actúan? Obedeciendo la voz de la palabra de Dios sin importar si es Dios el que la habla o nosotros. Y obviamente al final se nos dice que los ángeles de Dios son espíritus ministradores, son servidores que hacen su voluntad. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra o hablamos en línea con la palabra, entonces estamos hablando de la voluntad de Dios y eso activa su ministerio. Por eso, hermano, aprende a darle voz a la palabra. Tus palabras deben ser un eco de las palabras que Dios habló primero. Así que haz de manera intencional que tus palabras resuenen en el escenario humano, porque tienen una poderosa repercusión. Tus palabras no son vacías, tienen un impacto. Y la Biblia nos autoriza a nosotros a que hablemos la palabra de Dios o que hablemos en línea con ella. Vamos a regresar nuevamente al libro de Hebreos para que podamos ver cómo esto está regulando lo que estamos viendo en esta serie, cómo utilizar la palabra. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Repitan conmigo, porque Él dijo, podemos decir confiadamente. Amén. Podemos decir lo que Él dijo. Podemos y lo podemos hacer confiadamente. Tú puedes hablar la palabra de Dios y lo puedes hacer no dubitativo, sino confiado. Gracias por su entusiasmo. Porque Él dijo, eso es en consecuencia con lo que Dios habló, con lo que Dios prometió. Nosotros también podemos darle eco a su palabra, darle voz a su palabra, repetir lo que Él dijo o hablar en línea con lo que la palabra de Dios dice. Entonces la palabra misma nos empodera, nos capacita a nosotros para hablarla, para darle voz a lo que Él dijo. Y la palabra es tan viva y tan eficaz que contiene el poder de Dios. El poder de Dios habita y reposa en ella. Entonces, si esto es así, tú y yo también podemos utilizarla y esperar resultados. Vamos a recordar cómo lo expresa la Biblia amplificada, Hebreos 4:12, según la Biblia amplificada. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva, activa, llena de poder, haciéndola operativa, energizante y efectiva. Entonces, ante las pruebas contundentes, ante el hecho innegable de todo lo que la palabra de Dios es y todo lo que hace, nosotros no podemos darnos el lujo de no usarla en nuestras vidas. Es nuestra vida, no es cosa vana. Tenemos que vivir por la palabra, no solo por la palabra que oímos,
no solo por la palabra que aprendemos, pero también aprende a vivir por las palabras que hablamos. Repiten conmigo, yo vivo por la palabra. La palabra rige mi vida. La palabra gobierna mi vida. Mis palabras van delante de mis milagros. Muchos prefieren darle voz a sus emociones, a sus sentimientos, a su frustración, a sus propios sentimientos o pensamientos, o a repetir como loros lo que el mundo dice. Y eso nos juega en contra. Allí tú te disparas a los pies, te metes a autogol y eso sabotea tu futuro. Entonces, hermanos, aprendamos la ciencia y el arte del uso de las palabras. ¿Y cómo es que aprendemos? Aprendemos mirando patrones, mirando modelos. Y el mejor patrón, el mejor modelo que tenemos es el de Dios mismo. Vamos a ver a Dios mismo en operación. Así que vamos a ir a otro pasaje que nos habla acerca de cómo Dios utiliza su palabra en Isaías, el capítulo 55, los versículos 10 y 11. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después. ¿Alguna vez han puesto a pensar que la lluvia y la nieve después de descender ascienden? Claro, la evaporación, pues, la evaporación. Y después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Y acá se establece la comparación. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envió. Entonces Dios, para explicar cómo es que su palabra opera, utiliza una ilustración de algo con lo cual su pueblo estaba completamente familiarizado, es decir, la lluvia y la nieve. Ahora, es interesante, hay una correlación acá. Cuando Dios nos quiere enseñar a nosotros lo invisible, Él recurre a lo visible. Cuando nos quiere explicar lo espiritual, apela a lo físico. Para que aprendamos lo sobrenatural, se remite a lo natural. Y acá tenemos un típico ejemplo. Esa es la forma que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos. Él es súper didáctico. Y esto es justamente lo que se está haciendo aquí. Dios utiliza la lluvia y la nieve para describir la operación efectiva de su palabra. Esa ilustración es muy conveniente porque describe el proceso y también el efecto que la lluvia y la nieve producen en la tierra. Sabemos que cuando llueve o cuando cae la nieve, esto desciende desde el cielo atmosférico y llega a la tierra y siempre hacen algo, siempre producen algo. La lluvia y la nieve contienen algo para influenciar la tierra hacia algo concreto. Riegan la tierra, hacen posible este proceso de la siembra y la cosecha. Y como consecuencia de este proceso y de esta actividad hay productos, hay un resultado. Y eso es innegable, ocurre prácticamente todos los días. De la misma forma que la lluvia y la nieve operan en lo natural, en lo visible, en lo físico, la palabra de Dios lo hace en lo sobrenatural, en lo espiritual y lo hace en lo invisible. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios también desciende del cielo? Desciende de lo alto, ¿no? Viene del cielo y desciende hacia la tierra. Volviendo otra vez a la ilustración, el efecto de la lluvia y de la nieve sobre la tierra nunca es nulo, ni tampoco neutro. Funciona cada vez. La lluvia y la nieve contienen algo beneficioso. Y lo que ambas poseen le dan poder para influenciar positivamente la tierra. Ambas tienen lo que la tierra necesita para poder producir. Y hay una relación simbiótica aquí. Asimismo es con la palabra de Dios. La palabra no es nula, no está vacía, contiene algo que es mucho más poderoso que la lluvia y la nieve. Es más, la palabra de Dios creó la lluvia y creó la nieve. Por lo tanto, es más poderosa. Ahora, entendamos algo. A Dios nunca se le escapa ninguna palabra de su boca. Nunca habla más de más. Siempre cada palabra que sale es proferida con una tremenda precisión. Es una palabra súper bien calibrada. Entonces,
Dios siempre es intencional cuando habla. Cada palabra que Dios habla, cada palabra que Dios envía es dicha conscientemente, con un propósito, con un cometido, con una intención y una meta en mente. Y ya que es viva y ya que es eficaz, apenas sale de su boca, empieza a trabajar. Ya hemos leído que ella es operativa. Entonces Dios mismo, al hablar acerca de su palabra, está comunicando, está expresando una tremenda confianza en la obra de ella. Ya hemos visto que recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. No solamente la lluvia y la nieve descienden y luego vuelven allí. La palabra de Dios sale, pero también vuelve. Desciende primero, pero luego desciende, o luego asciende, igual que la lluvia y la nieve. Hemos dicho que la lluvia y la nieve caen, producen y ascienden mediante la evaporación. Y este ciclo de bendición vuelve a repetirse una y otra vez. Ahora, ¿cómo funciona esto con respecto a la palabra? Después de que sale de la boca de Dios, ella de inmediato empieza una operación. Puede que los hombres no se den cuenta, pero hay algo ocurriendo en el ámbito del espíritu que la mayor parte de los hombres puede que no lo puedan ver. Sin embargo, la obra de Dios, cuando inicia, siempre termina. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 1, que fueron pues terminados los cielos y el ejército de ellos. Dios lo que inicia siempre lo acaba. Y la palabra de Dios, cuando empieza una obra, también la acaba. ¿Nunca han leído de que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Cristo? Y nosotros empezamos por la obra de la palabra. Hemos sido renacidos por la palabra, que es la simiente incorruptible. Entonces, la palabra de Dios no puede fallar. Es perfecta, es victoriosa, es próspera, obra sí o sí, funciona sí o sí. Y después que efectúa aquello para lo cual Dios le envió, es glorificada. Es decir, Dios en el cielo recibe la gloria por lo que la palabra en la tierra efectuó. Vamos a ver cuál es el proceso que se describe aquí en 3 puntos. Número 1, la palabra tiene que ser hablada. Tiene que ser declarada, tiene que ser confesada verbalmente. Y es cierto, es la palabra en la boca de Dios, pero también en tu vida tiene que ser así. Tú tienes que hablar la palabra, tienes que proferirla, tienes que expresarla. En segundo lugar, ella una vez que sale, efectúa la voluntad divina. Eso significa que si tú crees que es viva y eficaz, después de hablarla, tú tienes que estar confiado de que algo está ocurriendo, algo está sucediendo, ella está obrando. Así como cuando tú colocas una semilla en la tierra, la sepultas ahí 20 centímetros debajo de la superficie, tú no vas a desenterrarla cada día de los 7 días de la semana para ver si está funcionando. No abortes el proceso, confía. La semilla funciona, cuanto más la palabra. Y lo tercero es que su obra es prosperada en su propósito. ¿Y por qué? Porque es viva y eficaz. Entonces es así como Dios opera mediante el uso de su palabra. Ahora, ¿qué acerca de la palabra que sale de tu boca? Mira al que está a tu costado y dile, tu boca. Mi boca. Bueno, es lo mismo, porque estamos hablando de principios. Tú puedes aplicar el mismo principio, porque los principios no hacen acepción de personas. La palabra de Dios es viva y eficaz, sea que la hables tú, que la hable un ángel o que la hable Dios. Y en este caso, como los principios no hacen acepción de personas, en este caso mucho menos, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y va a funcionar si hablas su palabra o hablas en línea con ella. Entonces entendamos el principio. Cuando la palabra es declarada de manera intencional, ella empieza a obrar de inmediato. Y esto es así. Obviamente, Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Y la Escritura regula esto. La Biblia dice, conforme a tu fe te va a ser hecho. Esto funciona, hermano. Pero si tú no crees, no pasa nada. El asunto es si lo creemos o no. Porque la palabra tiene que ser declarada o soltada, tiene que ser hablada en fe.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a renovar nuestras mentes con respecto a que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos volvemos conscientes de lo que ella contiene y es capaz de hacer, entonces no vamos a tener dudas con respecto a su poder operativo. Ella funciona. Y Dios no tiene ningún problema con su palabra. Nunca le ha fallado. Desde la pasada eternidad hasta la eternidad venidera. No, su palabra siempre le ha funcionado. Porque Él y su palabra son uno. Y si Dios no falla, su palabra tampoco puede fallar. Su palabra es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación. Es viva, activa, operativa, energizante y efectiva. Y todo eso lo estamos sacando del libro de Hebreos. Vamos a regresar otra vez al libro de Hebreos y ver cómo la palabra de Dios nuevamente está escrita. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Jesús, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Noten ustedes aquí, dice la palabra de su poder y no dice el poder de su palabra. Eso significa que todo el poder de Dios está en su palabra. Y no me digan que ella no es capaz. No me digan que no funciona. Porque ella contiene todo el poder que creó el universo. ¿Cuántos de ustedes saben que la operación más grande del poder de Dios no ocurrió en la creación de este universo infinito, sino ocurrió cuando Dios, el Padre, tuvo que resucitar a Jesús entre los muertos porque hubo oposición de las fuerzas de las tinieblas? Cuando la Biblia habla de la creación, habla de la mano de Dios, pero cuando habla de la redención, habla de su brazo. Gloria a Dios por esto. Y hay más fuerza en el brazo que en la mano. Y por eso es tan efectiva. No existe una fuerza mayor en todo el universo. Ahora, mi intención esta mañana, al hablarles estas cosas, es levantar en ustedes la fe en la efectividad de la palabra de Dios. Voy a hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acuérdense, es la palabra de su poder. ¿Dónde está todo el poder de Dios? ¿Dónde está contenido? En su palabra. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en el poder de Dios, pero el poder de Dios está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que creer en el poder de la palabra de Dios. Tengamos fe en el poder de la palabra, porque ella contiene todo el poder de Dios. Ahora, voy a hablar esto, y es algo que yo he rumiado, que he meditado, y le he dado vueltas, pero ahí se los pongo. La palabra, cuando viene a nosotros, trae lo que ella contiene. Todo lo que ella contiene. Cuando viene a nosotros, ella no lo deja atrás. Lo que contiene, cuando viene, siempre lo trae. Lo segundo, la palabra. La palabra, cuando sale de nuestra boca, lleva lo que ella contiene. Lo lleva. La palabra contiene algo. Contiene poder operativo. Contiene todo el poder de Dios. Es viva y eficaz. No está vacía. No son palabras huecas. No son palabras vanas. La palabra contiene vida, contiene poder. Es una palabra que funciona, no una palabra que falla. Y si Dios no falla, su palabra tampoco falla. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son uno. Una pregunta, ¿funciona la tabla de multiplicar? ¿Siempre les ha funcionado? Acá tengo una audiencia de casi 170 personas que me están diciendo de que la tabla de multiplicar funciona y que siempre les ha funcionado. Qué interesante. ¿Siempre o a veces? Siempre. Ok. La palabra de Dios es más poderosa que la tabla de multiplicar. Por eso no puede fallar. Escuchen esto. Esto es para que lo piensen, para que lo rumien, para que lo mediten. La palabra hace lo que ella dice. Digamos, porque así como hay semillas para tomates y para otro tipo de cosas,
Bueno, hay palabras de sanidad, hay palabras de liberación, hay palabras de victoria, hay palabras que traen gozo, hay palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de justicia, palabras de sabiduría, palabras de verdad, y hay un montón de diferentes aspectos que la palabra de Dios toca. Por ejemplo, Jesús, la Biblia dice en Mateo 8, 16, 17, que con la palabra echó fuera a los demonios. Entonces, cuando Jesús se paraba frente a alguien que tenía un demonio y le decía, ¡sal de él! Entonces, la palabra hace lo que la palabra dice. Y el verbo dominante en esa declaración es salir. Sal, salir. El verbo dominante es sal. Entonces, la palabra sal tiene el poder para sacarlos. Si tú sueltas una palabra de sanidad, sé sano en el nombre de Jesús. La palabra sanar, el verbo sanar, que es el verbo dominante en dicha oración, tiene el poder para hacer lo que dice. La palabra sanar tiene el poder para sanar, para hacerlo. La palabra hace lo que la palabra dice. Entonces, si queremos que algo sea hecho, más nos vale que calibremos bien, que apuntemos bien, que elaboremos una palabra precisa que dé en el blanco. De eso se trata. Porque la palabra hace exactamente lo que ella dice, ni más ni menos. Su cumplimiento es exacto, es al pie de la letra. Y por eso cuando Dios habla, siempre escoge cuidadosamente sus palabras. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ver ilustraciones de este principio en el ministerio de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús utilizó su palabra? ¿Qué logró con ella? Vamos a Juan capítulo 4. Y voy a centrarme en este ejemplo. Esta ilustración es poderosísima. El resto del tiempo voy a hablar acerca de esta ilustración porque vamos a ver a Jesús utilizando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo funciona esto, la palabra en operación. Juan 4, 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Estamos hablando de una situación donde hay enfermedad. Estaba enfermo en Capernaum, y cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. O sea, no solamente era una enfermedad muy leve, un dolorcito de cabeza, no, estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, y esto es interesante, a veces las respuestas de Jesús nos sacan de cuadro. O sea, a Nicodemo, que vino a visitarlo de noche, le habló acerca de nacer de nuevo. Lo sacó de cuadro. A la mujer que él encontró, la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le habló de agua para vida eterna. Y muchas veces la gente no entiende, pero siempre Jesús nos lleva al ámbito del Espíritu, nos pone en el Espíritu, nos conecta con lo que Él está pensando. Es interesantísimo. Entonces Jesús le dijo, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera mi hijo. Se puede ver un sentido de urgencia en ese hombre. Su hijo estaba a punto de morir. Y miren lo que Jesús hizo, porque él conocía la ciencia y el arte del uso de las palabras. Jesús, mejor que nadie, sabía que la palabra de Dios era viva y eficaz, porque Él es el Logos, Él es la palabra, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y Jesús le dijo, ¡ve! Tu hijo vive. O sea, muévete, actúa, ¿no? Tu hijo vive. Eso es tremendo. Miren la respuesta. Acá está la palabra de Dios y acá está la respuesta del hombre. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Gloria a Dios. Así debería ser siempre. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo ¿qué? Que su hijo vivía, exactamente lo mismo que Jesús había dicho. Versículo 52, entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que esta era la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa.
Acá tenemos la palabra en operación en la boca de Jesús. Viendo esta historia desde el principio, vemos que este oficial del rey acudió a Jesús a favor de su hijo. Apenas se enteró que Jesús estaba ahí en Caná de Galilea. Este hombre había escuchado lo suficiente acerca de Jesús, acerca de sus obras, como para acudir inmediatamente, directamente a él. Se acercó a él con expectativa. Y no está de más de que este hombre no necesariamente conocía el MO, el modus operandi de Jesús. Ahora, otra vez vuelvo a decir esto. Si tú eres un padre y tienes un hijo en una situación desesperada, ¿no? Entonces obviamente vas a enfatizar eso. Y eso es lo que está haciendo este hombre, está enfatizando la urgencia. Su hijo estaba en una situación de vida o muerte. Ya dijimos que estaba a punto de morir. Esa enfermedad empezó su obra destructiva y mortal en el cuerpo de ese muchacho y estaba a punto de cobrar otra víctima. ¿Alguna vez han instalado un programa de software en su computadora? ¿Qué cosa sale? ¿No sale acaso una barra de progreso que indica cuánto falta para que el programa esté completamente instalado? La barra de progreso mostraba casi 100%. Y la salud de ese muchacho se había deteriorado tremendamente. El texto nos dice al final que tenía fiebre. En el primer siglo las fiebres eran algo bastante serio. La gente moría de fiebre. ¿Se acuerdan ustedes que la suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús la sanó? Por eso Pedro estaba molesto con Jesús, porque sanó a su suegra. No, es una broma. Pero el hombre le rogó al Señor, y miren la petición. Él estaba pidiendo, porque Jesús estaba en Caná, Galilea está como Capernaum, eso es Galilea alta, Galilea baja, como 39 kilómetros, como 400 metros de altura que descender. Y si el hijo estaba grave y estaba a punto de morir, recuerden la barra de progreso, ¿no? La enfermedad estaba a punto de matar a este muchacho. Y es cierto, a Jesús le gusta que nos acerquemos con peticiones específicas, pero Jesús le dio a este hombre una respuesta precisa, cuidadosamente calibrada para ayudarlo, aunque a primera vista sonaba como si fuese un reproche. Lo que pasa es que Jesús quería efectuar algo milagroso en la vida del hijo de este hombre noble, pero él quería asegurarse de que este hombre estuviese en fe, porque sin fe no pasa nada. Porque otra vez Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Conforme a tu fe te va a ser hecho. Sin fe es imposible. Al que cree todo le es posible. Juan 4:48. Parecía un reproche. Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán o no creerán. Entonces, ante la petición de ese hombre, Jesús le dijo algo. Definitivamente las palabras que Jesús habló contenían la salida a la situación desesperada de este sujeto. Por eso nosotros tenemos que considerar cuidadosamente las palabras que Jesús dijo acá. Hay que entenderlas correctamente. La Biblia dice: Jesús le dijo. Repitan conmigo: en la palabra dada por el Señor siempre está la respuesta. Siempre está la victoria. Ahora, acá hay un juego de pronombres. Es como Jesús alterna los pronombres. Jesús le dijo, está hablando de un sujeto, y luego lo abre y lo hace colectivo, ¿no? A menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. O sea, le está hablando a él, pero lo está haciendo abierto porque él quiere dirigirse a la multitud también para enseñarles algo. En otras palabras, Jesús, el maestro, estaba utilizando otra vez esta situación como una sesión didáctica. Y entendamos el principio detrás de lo que estaba expresando aquí. Jesús dijo: a menos que vean señales y prodigios, no creerán. Jesús estaba dirigiéndose aquí, estaba abordando un problema en la naturaleza humana. Él estaba señalando aquí la tendencia natural del hombre de regirse por lo visible, por lo tangible, por vista. Y necesitamos entender algo. Si venimos con expectativa al Señor y queremos hacer contacto con su poder, nosotros tenemos que entender el protocolo de Dios. Tú no puedes venir en la carne, en incredulidad. Olvídalo, así las cosas no funcionan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres ser recompensado, entonces ponte en el modo fe, ponte en fe. Entonces necesitamos estar en la misma página que Él.
Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque por fe andamos, no por vista. Miren lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a esa generación incrédula que pereció en el desierto después de salir de Egipto. Números 14:11. Y Jesús está haciendo referencia a ese pasaje. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? O sea, imagínense al Dios perfecto, al Dios que es sí, amén. Para Él, que alguien dude es una falta de respeto. O sea, que tú dudes la palabra de Dios es enviarle un mensaje a Dios en su cara en el cielo diciendo, tu palabra es mentira, tú eres un mentiroso. ¿Se atreverían a hacer eso? Pero no creer la palabra, dudar la palabra, es como lanzarle una bofetada a Dios llamándolo mentiroso, cuando el diablo es el padre de mentira. ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Qué se está describiendo acá? Un corazón malo de incredulidad. Que Hebreos nos advierte de él. Y Dios denuncia que esta generación lo menospreció o lo despreció. ¿Saben cómo? No creyendo la palabra. No tomando la palabra en serio. Habían visto las señales del poder de Dios, pero no habían creído la palabra de Dios. Repitan conmigo, menospreciar la palabra es menospreciar a Dios mismo. Ahora, ¿se han dado cuenta de que Jesús en la frase, a menos que vean señales y prodigios no creerán? Jesús estaba alternando las palabras ver y creer. Acá también, acá se habla de que ellos habían visto señales, pero no habían creído. Sus palabras contenían la inconveniente dupla ver para creer. Porque el mundo dice ver para creer, pero Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. En otras palabras, si este oficial de rey o cualquier otro hombre quería hacer contacto con el poder sanador de Dios, primero tenía que ponerse en fe. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ponernos en fe. Ya he dicho varias veces que tenemos que ponernos en fe, ponernos en amor y ponernos en el Espíritu. Y todo te va a funcionar bien. Haciendo esto entonces, al decirle esto, Jesús puso a este hombre en fe. ¿Por qué es tan importante estar en fe? Porque la fe es el punto de contacto con el poder de Dios. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes quieren ver el poder de Dios en manifestación? Si quieren ver señales y prodigios, deben primero creer. Hay que ponerse en fe. Y eso lo resuelve todo, es un asunto de fe, nada más ni nada menos. Volvamos al pasaje Juan 4:49. El oficial del rey le dijo otra vez, porque Jesús estaba hablando acá del principio. ¿Quieres ver señales y milagros? ¿Quieres poner el poder de Dios en operación a favor de tu hijo? Entonces tienes que creer. Pero ese hombre, otra vez la urgencia, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba a punto de morir y estaba lejos. Por segunda vez vuelve a rogarle al Señor diciéndole desciende. Él estaba insistiendo porque era un caso grave, era una verdadera urgencia. Y el uso reiterativo de esa palabra por ese hombre indicaba algo más. Él tenía fe de que Jesús descendiese con él a su casa, que iba a descender allí y podía sanar a su hijo antes que muriese. Eso es lo que él estaba pensando. Pero ahora vamos a ver a Jesús en operación mediante el uso de su palabra. Ante la amenaza latente de la muerte inminente del hijo de ese hombre, Jesús sabía que no se podía dar el lujo de darse el viajecito físico hasta allá, sabiendo que si llegaba, el muchacho iba ya a estar muerto. Entonces, en vez de satisfacer la expectativa natural de ese hombre de descender con él y orar por su hijo antes que muriese, ¿qué fue lo que Jesús hizo entonces? Juan 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre conectó los puntos, el hombre entendió, así era la cosa. ¿Y saben lo que hizo él? Este hombre creyó.
Se puso en fe. Creyó la palabra que Jesús le dijo, la palabra viva y eficaz. Y se puso en camino. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hijo vive, ve. Creyó y se fue. Ahora, una pregunta, ¿hizo a Jesús exactamente lo que este hombre le había pedido? No, porque no descendió a su casa, porque iba a ser demasiado largo, demasiado tarde, pero hizo algo mejor. Primero le enseñó el principio de creer sin haber visto o de creer antes de ver. Primero lo puso en fe para que esto funcionase. Tenía que ser por fe, no por vista. Y luego le dio algo para creer. Le dijo algo, le dio una mejor solución, le dio su palabra. Y esa solución era creer la palabra que Jesús le estaba hablando, porque todo era un asunto de fe. Entonces le dijo, ve, tu hijo vive. Y después de todo, ¿no era eso lo que este hombre deseaba? Que su hijo viviese y no muriese. Ahora recordemos que la palabra hace ¿qué? Lo que la palabra dice. Así que en vez de ir, envió su palabra. Quiero decir esto, la presencia física de Jesús no era necesaria para la sanidad de su hijo. Y muchos creyentes, que el pastor venga a mi casa a orar por mí. Pero en realidad es una palabra es suficiente. Entonces, entendamos dos cosas. En primer lugar, la naturaleza homicida de la enfermedad. Pero también entendamos la naturaleza sanadora de la palabra de Dios. Proverbios 4, versículo 22. Dice que sus palabras son medicina para todo su cuerpo. Y el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y lo sanó. ¿Y eso acaso no fue eso lo que Jesús hizo? Jesús envió su palabra y ese muchacho sanó. Ahora, la palabra, cuando es enviada, lleva todo lo que contiene. Y acuérdense lo que la palabra es y lo que la palabra hace, ¿no? Pero acá nos dice que la palabra es medicina. ¿Y qué cosa es lo que la palabra hace? Lo que la palabra dice. Entonces la palabra, que es medicina, tiene poder para sanar. Así que Jesús dio su palabra y gracias a Dios este oficial entendió lo que Jesús le estaba enseñando, creyó la palabra que Jesús le había dicho, no cuestionó la palabra, la creyó en ese momento. Jesús le dio una palabra de sanidad, este hombre la tomó. La palabra de Jesús fue el punto de contacto para la fe de este hombre. Este hombre primero se puso en fe y luego se puso en camino. En otras palabras, creyó y actuó. Este hombre tenía fe de que Jesús sanaría a su hijo antes que muriese. Así que si Jesús iba a honrar la fe de este hombre, él sabía que no iba a llegar a tiempo antes que muriese, pero su palabra podía llegar antes, más rápido. La Biblia dice en el libro de Salmos que velozmente corre su palabra. Y él sabía que este muchacho moriría antes de que él llegase allí físicamente. Así que envió su palabra y lo sanó. Y es allí donde estaba puesta la fe de este hombre, en que su hijo sanase y no muriese. Y eso fue lo que él obtuvo. Necesitamos entender un principio, hermanos. En el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, no hay distancia. O sea, no importa cuán lejos esté alguien que tiene una necesidad, la palabra lo puede alcanzar. Y tú también puedes enviar su palabra. Tú puedes hablar la palabra. Y la palabra de Dios no conoce barreras, no conoce límites, no conoce fronteras. Ella viaja al momento. La palabra puede viajar internacionalmente. La palabra no tiene que pasar por el chequeo de seguridad ni por aduanas del aeropuerto. La palabra de Dios no está presa. Viaja libremente con el poder de Dios, contiene todo el poder de Dios, viaja en un momento, viaja instantáneamente. Y la fe que activa el poder de Dios viaja en un momento. Y el poder le sale al encuentro y viaja en un momento. Entonces la palabra de Jesús, esto es interesante, fue la única evidencia que este hombre tenía para la sanidad de su hijo. Jesús lo dijo, y eso fue suficiente. A él le bastaba. A veces esperamos que alguien venga y nos profetice, nos cuente un sueño que tuvo acerca de él, o una revelación. Un ángel se me apareció y me dijo que te diga esto. No, un ratito. ¿Acaso su palabra no es suficiente para ti? ¿Qué más quieres? Si ella es viva y eficaz. Ahora, obviamente, cuando Jesús le habló esto, este hombre, aparte de su fe,
todo lo que tenía era la palabra que Jesús le habló. Y él no podía saber, no tenían celulares para comunicarse. No le podía mandar un WhatsApp. Hijo, ¿estás bien? No existía. Pero ese hombre escogió creerle al Señor y tomó las palabras de Jesús en serio. Entonces, el creer es una elección, es una decisión. No es una emoción, es una decisión. Tú puedes rehusar dudar y puedes decidir creer. Y eso es importante. Tú puedes rehusar temer también. Tú puedes creer lo que la palabra de Dios dice. Así que este hombre creyó, se afirmó y obedeció lo que Jesús le mandó. Se fue a su casa dando el asunto por resuelto. La palabra hace la obra. Él creyó que la palabra de Jesús era viva y eficaz. Y hermanos, la palabra está llena de respuestas, está llena de soluciones. La palabra lo resuelve todo. Tú la crees, la hablas y continúas con tu vida y actúas en ella como que es la verdad, porque es la verdad, es la palabra de verdad. Juan 4:51. Y miren ustedes lo que está ocurriendo detrás en el espíritu. Mientras todavía descendía desde Caná hasta Capernaum, sus siervos salieron, estarían gozosos, estarían felices, salieron a recibirlo diciendo: su hijo vivía. Es decir, lo que Jesús dijo, ve, tu hijo vive, se cumplió exactamente al pie de la letra. Exactamente, con una tremenda precisión, porque la palabra hace lo que la palabra dice. Lo que él dijo, le fue hecho. Entonces este hombre quería conectar los puntos en su cabecita, así que interrogó a sus siervos acerca del asunto. Él quería los hechos, se fue en pos de la evidencia y preguntó la hora en la cual su hijo empezó a mejorar, y averiguó que su hijo mejoró en el mismo instante en que Jesús habló la palabra y él la creyó. ¡Wow! Yo te pregunto, hermano, ¿cuándo vas a empezar a creer lo que la palabra dice? ¿Cuándo vas a decidir creer que por sus llagas fuiste curado? ¿Cuándo vas a empezar a creer que Él es tu pastor y que nada te faltará? ¿Cuándo vas a empezar a creer también que lo que tú digas te será hecho? Porque la palabra obra, la palabra funciona. Sí, funciona en la boca de Dios el Padre, funciona también en la boca de Jesús, pero también va a funcionar en tu boca simplemente porque es viva y eficaz. Padre, te damos gracias y gloria por tu palabra. En ti alabamos tu palabra. Señor, cuando usamos tu nombre para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos, y los demonios salen y los enfermos son sanados, tú recibes toda la gloria. Señor, cuando hablamos tu palabra y la palabra obra y efectúa exactamente aquello para lo cual la hablamos, tú recibes toda la gloria. Señor, te damos la oportunidad para que seas glorificado mediante el uso apropiado de tu palabra. Gracias. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos en la efectividad de tu palabra. Y recibe tú toda la gloria por lo que es efectuado en la vida de cada persona escuchando este mensaje. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si aún no has recibido a Cristo, tú necesitas una regeneración espiritual. Porque si no has nacido de nuevo y no tienes un nuevo corazón, lamentablemente un corazón malo de incredulidad va a sabotear este proceso. Pero todos tenemos, aún inclusive sin estar en Cristo, tenemos la capacidad de creer, porque tú puedes creer la palabra del Evangelio y ser salvo. Puedes recibir fe para ser salvo. Si aún no te has reconciliado con Dios a través de Jesucristo, hoy tienes la oportunidad. Así que donde estás, cierra tus ojos. Si tú quieres hacer las paces con Dios, repite conmigo: Dios del cielo, reconozco mi necesidad de ti.
recurro a ti. Creo en ti. Jesús, me someto a tu señorío. Tú lo diste todo por mí. Me rindo a tus pies. Te confieso como mi único Señor. Creo en mi corazón que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Caminaré contigo, te seguiré por el resto de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.